Ya me dijeron, ¿no estás transmitiendo la clase hoy? Bueno, todos por favor, abiertos la Biblia, recordemos que estamos estudiando en las noches Apocalipsis. 80 videos. Hoy es el video número 80. Y entramos en el tema más difícil, que es la semana 70 de Daniel. Ya este es el video número 11 de la semana 70 de Daniel. Los que quieran lo pueden ver en David Menco Zafra, en YouTube, en el canal de YouTube. Ahí los encuentra en orden. Bueno, ¿qué hemos aprendido rápidamente? Hemos analizado entonces varias cositas. Ya tienen las diapositivas, tal vez las hayan impreso, las tienen guardados o no. Por ejemplo, para entender la semana 70 de Daniel, tenemos que comprender que Daniel llegó como un niño cautivo a Babilonia, la estatua de Nabucodonosor, la cabeza de oro. Y que Dios le dijo que iba a estar con los medopersas. Y en los medopersas se cumplen 70 años de cautiverio y regresaron los judíos a Israel. Él se quedó en el imperio persa. Después vienen los griegos, después los romanos y la democracia. Tenemos que entender que, oído, en el capítulo 2 de Daniel, Nabucodonosor tiene un sueño, pero en el capítulo 7 Dios le revela ese sueño ya no con una estatua, sino que ahora le muestra 4 bestias. Una el león, otra el oso, otra un leopardo y otra una bestia indescriptible. Y estos 4 bestias están ligadas a la estatua. Babilonia, el león, la cabeza de oro. Los medopersas, el pecho y los brazos de plata, el oso. Grecia, la pelvis y los muslos, y el leopardo de 4 alas y 4 cabezas. Roma, las piernas de hierro, la bestia indescriptible. Además estudiamos el capítulo 8, que ya los medopersas y Grecia no son un pecho y brazos y pelvis, no son un oso y un leopardo de 4 cabezas, sino que ahora los medopersas son un carnero y Grecia es un macho cabrío con un cuerno notable en el centro. El macho cabrío destruye a los medopersas y el cuerno notable, estudiamos en el capítulo 8 de Daniel, es Alejandro Magno. Salieron 4 cuernos después, que fueron los 4 generales. Y ahí vemos la relación, que el anticristo sale de los pies de la estatua de Nabucodonosor, sale de los cuernos que se quiebran en la cabeza de la bestia indescriptible y salen del cuerno pequeño que sale de la cabeza de esta bestia y también sale del macho cabrío. Ahí estábamos nosotros estudiando hasta ahí. Después, en el capítulo 9, nos dimos a la tarea de entender las 70 semanas de Daniel. 4 divisiones. La primera, 49 años. La segunda, 434. Y la tercera, 1 año. Tiempo de los gentiles, y la cuarta, 1 año. Guarden las diapositivas para que las puedan ir entendiendo. Y tenemos que Daniel habla de esto. Ya leímos el capítulo 2, capítulo 7, capítulo 9, mírenlo acá, 9, y llegamos aquí al capítulo 8, 9 y 11. En la clase pasada, atención, en la clase pasada sumamos Mateo 24. Todos deben tener Mateo 24 dividido de la siguiente manera. Primero, del versículo Mateo 24, déjenme buscarlo acá. Del versículo 1 y 2, la profecía de que el pueblo de un príncipe vendría a destruir Jerusalén y el templo. Del 3
al 8, principio de dolores. Del 9 al 14, tribulación. Y del 15 hasta el 28, gran tribulación. Y después, el arrebatamiento. Ahí está. Daniel, oído. Me gustaría que nos lo aprendiésemos de memoria. Daniel capítulo 2, 7, 8, los imperios. Daniel capítulo 9, después de los imperios. ¿Estamos? Hasta el día de hoy. O más días. Y Daniel capítulo 10 y 11, tribulación y gran tribulación. Y capítulo 12, ¿qué? Resurrección. Oído, no arrebatamiento, resurrección. Porque la doctrina del arrebatamiento todavía no se ha dado. Edelmira, ¿levantaste la mano? Edelmira. Bueno, David, lo que pasa es que sí, señor, de que el internet está malo. Sí, señora, el internet está muy mal hoy. Sí, pero no escucho nada. Se corta y no he escuchado muy bien lo que está hablando. Bueno, pásate. Entonces, por favor. Mira a ver si en el Facebook también que estamos, ¿cómo se dice? Estamos Era porque estaba notando y no pude escuchar una parte de lo cuando estaba hablando de que habíamos que partir de Mateo. Yo no pude notar esa parte. Mateo debe estar dividido, versículo 1 y 2, la predicción de Daniel capítulo 9, versículo 27, donde, no, 26, donde el pueblo de un príncipe destruye a Jerusalén y el templo. La segunda división, del 3 al 8, se llama principio de dolores, en lo que estamos. Del 9 al 14, tribulación. Versículo 9 lo dice. Del 15 al 28, gran tribulación. Y del 29 en adelante, arrebatamiento. A ver, ¿por qué les hacía esta aclaración? En la clase pasada les dije, miren, las profecías en la Biblia son progresivas. El Señor no soltó, y perdónenme la expresión, la utilicé allá y la voy a utilizar acá, una expresión colombiana, no soltó de sopetazo la revelación, sino que la fue dando despacio, porque no en la cabeza eso no cabe. En Daniel 12 habla de la resurrección. ¿Cuántos de ustedes se han puesto a analizar en el Antiguo Testamento la doctrina de la resurrección? No está muy clara. No estoy hablando de que haya gente que resucitó, sí, hubo gente que resucitó, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la doctrina que iban a resucitar para estar delante del tribunal de Dios. Miremos un momentico Daniel capítulo 12. Analicemos. Nótese, recuerde. ¿Capítulo qué? 12. Recuerde, mire. 12. Sí, ya un momentico. Recuerde, mire, si se lo pueden aprender de memoria, repítalo. Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8 habla de los imperios. Babilonia, medopersas, griegos, romanos. ¿Listo? Daniel capítulo 9 habla después de esos imperios que iba a suceder. Y hay que descifrarlo. Ahí se habla de las 70 semanas. Daniel capítulo 9 versículo 27 habla que la semana 70 se divide en dos. Porque a la mitad de la semana, en la mitad, él va a quitar el continuo sacrificio y va a poner la abominación desoladora. ¿Listo? Y va a haber persecución y va a matar a cristianos. Y usted lee el capítulo 10 y 11, tribulación y gran tribulación.
Y cuando lee el capítulo 12, versículo 2, ¿qué dice? Atención. Ya te doy la palabra, Evelyn. ¿Qué dice Daniel 12:2? Y muchos de los Dice que... Ya, dale. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, nótese algo. Este texto es la primera vez que se está mencionando que va a haber una resurrección de multitudes y que unos para esto y otros para esto. Por eso cuando usted llega a la época de Jesucristo, de todas las sectas, escribas, celotes, habían dos más, fariseos y saduceos. Y los fariseos y los saduceos tenían todo en común menos una sola cosa. Los fariseos y los saduceos creían igual en la ley, eran doctores de la ley. El Caifás, el sumo sacerdote que manda a matar a Jesucristo, es saduceo. Los fariseos lo acosaban. Ellos pensaban en lo mismo, solamente tenían una sola diferencia. ¿Cuál? La resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección, mientras que los fariseos sí creían. Déjenme buscar un texto que nos dice y nos enseña acerca de esto, permítamelo. Biblia, saduceo, no, ay Señor Jesús. Biblia, saduceos creen o no creen en la resurrección. Vamos a buscarlo a ver dónde está. Hechos 23:8. Vamos a leerlo, por favor, si son tan amables. Hechos 23:8. ¿Qué es lo que quiero decirle? Esto de la resurrección en el Antiguo Testamento no está claro. Dice el versículo 6. Entonces Pablo, notando una parte era saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. ¿Ya se dieron cuenta? No había una doctrina clara. Ya después el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan nos hablan de la resurrección, pero está ligada a un evento. ¿Quién me dice esa resurrección? ¿Cómo se llama el evento al cual está ligado? ¿Alguien sabe? Al arrebatamiento. Dígamelo en griego, por favor. Al arpazo. Sí, señora. ¿Por qué le dije que me lo dijera en griego? Porque hoy, 2023, la iglesia confunde el arpazo, arrebatamiento, con la parusía, la venida gloriosa de Jesucristo. Y usted escucha a muchas personas decir que la segunda venida de Jesucristo dice, y unos dicen arrebatamiento, arpazo, y otros dicen parusía, venida gloriosa. Ahora, si es verdad que el Señor va a venir gloriosamente, la parusía va a existir, pero el problema es que el arpazo es antes o después de la parusía, el arrebatamiento. Se ha levantado sectas y predicadores diciendo que ya parusía no va a haber, sino que el Señor viene a reinar enseguida, y eso es falso. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, búsquenlo por favor. Es el texto que debemos empezar a entender. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13.
Tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que ¿qué? De lo que estaba hablando Daniel. Y aquí es donde oído el apóstol Pablo une la resurrección con el arrebatamiento. En el arrebatamiento va a haber una resurrección. ¿Qué dice el versículo 16? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderán del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arpazo. Esa es la palabra, arpazo. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Ojo, ojo con esta jugadita que se metió y que hace un tiempo, no sé cuántos recuerdan que vimos un video y les dije, vean el video y muéstrenme el error. Y ya menos mal ustedes se dieron cuenta del error, que el video decía lo siguiente, que el Señor Jesús cuando viniera en la nube, Él iba a recibirnos y de una vez, enseguida nos devolvíamos a reinar con Él. Eso es falso. Él viene oído en una nube. Los muertos en Cristo resucitan primero, pero nosotros nos vamos durante, no sé, 7 años, 3 años y medio, después miramos, nos vamos un tiempo al cielo donde van a ver el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero y la cena. Y nos vamos a casar con Él. Y en la tierra, juicios. Pero después, la Biblia dice que Él ya no viene en una nube, sino que ahora viene en un caballo con sus ejércitos, o sea, nosotros, para destruir al anticristo y falso profeta. La prueba está no está en Daniel, la prueba no está en Mateo, porque la revelación no ha sido dada completa. Yo tengo que esperar a Apocalipsis para poder entender todo el mapa completo. Y Apocalipsis 14, versículo 14, y Apocalipsis 19, versículo 11 en adelante, son los que nos muestran que una cosa es el arpazo en Apocalipsis 14, 14 y otra la parucía en Apocalipsis 19, 11. Son dos cosas diferentes. Vamos a leerlo rápidamente. Bueno, recuerden que no me emocione tanto. ¿Sí me escuchan bien? ¿Me están escuchando? Perfectamente. Apocalipsis 14, 14, por favor. ¿Qué dice Apocalipsis 14, 14? Dice Apocalipsis 14, 14. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Hasta ahí. Salió otro ángel. Hasta ahí. Entonces, aquí está el Señor en una nube. Ese es el Señor Jesús, que viene en una nube. Y aquí hay una metáfora, ¿no? De una hoz que ciega, la ciega, recoge el trigo, la ciega. Ustedes se van a dar cuenta que los que quedan no entraron en una siega. Los que quedan entraron en una vendimia. Y la vendimia es cuando pisan la uva para destruirla y machacarla y sacarle el jugo. Entonces aquí en el Apocalipsis 14, 14
el Señor me está hablando del arrebatamiento. Ahora miremos que este evento del arpazo no es el mismo evento de la parusía, porque en el arpazo, en el arrebatamiento, Él viene ¿en qué? En una nube. Pero en la parusía, en la venida gloriosa a reinar, no viene en una nube, viene en un caballo. Miremos Apocalipsis 19:11, por favor. Si es tan amable, lo leen rápidamente. ¿Qué dice? Apocalipsis 19:11 dice: Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en sus mundos tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a las bestias y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra él, contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su marca. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. O sea, ¿sí se dieron cuenta ustedes que son dos eventos diferentes? Ahora nótese, entre Apocalipsis 14:14 a Apocalipsis 19:11, entre el arpazo y entre la parusía, hay unos 5 capítulos, el 15, 16, 17, 18 y parte del 19, donde está pasando en la tierra las copas de la ira, y en el cielo la iglesia está en las bodas del Cordero, en el tribunal de Cristo y en la cena de las bodas. ¿Me hago entender? Son dos eventos diferentes. Ahora, mucha atención. Si hemos estudiado que Apocalipsis en el capítulo 11 se dispara los 3 primeros años y medio, que se llaman tribulación, y en el capítulo 12 se dispara la gran tribulación, entonces concuerda Apocalipsis con Daniel y con Mateo 24, que enseñan que la tribulación y la gran tribulación es antes del arrebatamiento. Se lo repito. Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 9, versículo 27, comienza hablando de la semana 70 de Daniel. Capítulo 10, tribulación, toca la tribulación. Y el capítulo 11 toca la gran tribulación. ¿Qué dice el capítulo 11? Que él destruirá a los santos, tomará el poder, pondrá la abominación desoladora. Recuerden algo, miren esta diapositiva, recuerden esto, ¿no? Lo que separa aquí, lo que separa la semana 70 de Daniel
es la abominación desoladora que colocan en toda la mitad. Que el mismo Daniel 9:27, 8:20 al 26 y Daniel 11 del 30 al 45 lo habla. Y estos 3 últimos años y medio es de persecución de la marca de la bestia, ¿sí? La marca de la bestia está en el capítulo 13. Y nosotros nos vamos en qué capítulo de Apocalipsis, a ver si me he hecho entender. ¿En qué capítulo de Apocalipsis es el arrebatamiento? Y el 14:14. Ahora, a mí me llama la atención que predicadores como Chibi Suaga, Billy Graham, John MacArthur, dicen que la iglesia se va antes de la gran tribulación y utilizan textos como Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, por ejemplo. Utilizan textos como Apocalipsis capítulo 4, ven y te mostraré. Entonces que Juan fue llevado al cielo, entonces esa es la iglesia yéndose. No, porque Juan volvió otra vez, no venga con eso. A ver, alguien tiene levantada la mano. Evelyn. Hola David, yo creo que ya se me fue hasta la idea de la pregunta que te iba a hacer. Porque si estaba terminando el tema y dijiste, no, ahora espérate ahí. No, te quería comentar algo que estuve leyendo. Y bueno, como es escuela para todos, hablábamos en el tema de Daniel de todo lo que ha pasado por los persas. Pero yo estaba leyendo en Esdras y me queda una incógnita porque o lo entendí mal o qué, pero Esdras 1 habla sobre que Jehová le dio, ahora me perdió el libro de Esdras porque yo lo leí, lo tengo en la mente, la orden al rey de Persia para que hiciera casa a Jehová. Entonces ahí está mi incógnita, ¿cómo así? Si los persas los perseguían y ahora él está obedeciendo para hacer una casa y sigo leyendo, entonces esa es mi pregunta, ¿cómo es esto? Mejor dicho, ahora quiero encontrar a Esdras. Bueno, lee ahí Esdras 1, era Esdras 1, Sí. lo que quiero confirmar. Una pregunta. Entonces, si es Jehová y vuelve y dice Jehová y reúne y sigue hablando que Jehová ha hablado eso. Sí, entiendo tu pregunta. La incógnita No me lo es... entiende. Sí, Mi pregunta es, Jehová le iba a decir al rey de Persia que le hiciera casa donde por ellos viene todo el problema que les está diciendo que no con ellos. Increíble. Bueno, Estoy buscando esto. Esdras 1, yo sé que es Esdras 1, me acuerdo. Sí, Esdras 1:1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito en todo su reino un decreto. Espérate, el micrófono. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado para que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien hay entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, el cual está en Jerusalén. No fue Ciro el que edificó el templo. Ciro dio la orden. Ahora, para entender esto, lo primero que debo decirle es que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y no todo el que hace o pretende hacer la obra de Dios es de Dios. Cualquiera de nosotros, y voy a decir esto con mucho respeto, puede predicar muy bien, hacer milagros, resucitar muertos e irse para el infierno. Eso es bíblico. Pero Ciro era el rey ¿de quién? De Persia. Sí, de los medo-persas. Pero el imperio persa tenía ¿a quién?
a los judíos que vivían en Babilonia y que todavía no era el tiempo de que se devolvieran. Los judíos fueron cautivos por Babilonia, pero fueron liberados por Persia. Ahora, a ese Esdras capítulo 1:1, usted debe colocarle Isaías capítulo 44, creo. Déjenme decirles cuál es exactamente. Deben colocarle Isaías capítulo 44, versículo 26 y también parte del 45, que es una profecía dada por Isaías 135 años antes de que naciera Ciro. Mira lo que dice. Vamos a leer. Isaías, capítulo 44, versículo 26. Yo, está hablando Dios, ¿no? Así dice versículo 24. Jehová tu Redentor. Versículo 26. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros. En este caso Isaías, después Jeremías. Recuerden que entre Isaías y Jeremías hay casi 100 años de diferencia, no se conocieron. Que dice: a Jerusalén serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice: a las profundidades secaos. ¿Se acuerdan que les hablé de cuando Darío el Medo corrió el río Éufrates para meterse por debajo, caminar por donde el río pasaba y derrotar a los babilónicos? Y tus ríos haré secar. Que dice a Ciro, mire, Ciro no ha nacido, le faltan 100 años de nacer. Que dice a Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén que ese es Esdras 1:1, que le dice Ciro. Y Daniel capítulo 10 versículo 3, ya Ciro llevaba 3 años gobernando. Y en el primer año de Ciro él dio la orden. Ahora, ¿qué dice el capítulo 45? Ojo con esto. Así dice Jehová a quien, a su ungido. ¿Cómo se llama su ungido? Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar los lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Y alguno dirá: uy, ese Ciro era un siervo de Dios. No, era una herramienta de Dios. Porque mire lo que dice el versículo 4. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, le está diciendo a Ciro. Te puse sobrenombre y subráyelo, aunque no me conociste. Ciro es herramienta de Dios, mas no es siervo de Dios, que eso es una gran diferencia. Por ejemplo, ¿cuál fue la herramienta que Dios utilizó para que Job aprendiera que a Dios no se le cuestiona? ¿Quién fue la herramienta? Darle que Satanás, el enemigo, lo tentara, ¿no? El diablo fue la herramienta. Para aprender eso. Sí, pero David, mira que dice la herramienta, pero acuérdate que dicen que él también tenía como alguito de temor, de que algo le podía suceder en medio de todo. Él pedía perdón por el pecado de sus hijos y ofrenda. ¿Y por qué dice el versículo? Espere. Y lo que más temía, eso me sobrevino. No, pero ya te metiste en Job, que ese no es el tema. Dejemos a Job quieto. Oh. Lo que quería decir de Job es que la herramienta fue el diablo. O sea, Ciro fue herramienta. Herramienta, pero Ciro nunca conoció a Dios. Ya. Y Yadira, levantaste la mano.
Bueno, lo mío era cuando te estaba hablando acerca de los que predican que el arrebatamiento es antes, que es después. Bueno, eso sí, yo una vez escuché, porque siempre he tenido una inquietud acerca de lo del día de reposo, que dice que nuestra vida no sea en día de reposo. Entonces una vez escuché a un señor predicando acerca de eso en Mateo 24, y entonces él decía que nosotros, la iglesia, no vamos a sufrir la gran tribulación, que eso es para el pueblo de Dios, puesto que ahí dice, y tiene como base ese versículo donde dice que lo del día del reposo, dice, porque nosotros no cumplimos el día de reposo, pero nosotros somos por gracia, nosotros no cumplimos eso de la ley. Eso es para ellos, porque ellos sí, ellos no pueden caminar tantos metros, tantos kilómetros el día de reposo. Parece que en esa tribulación, ¿cómo van a hacer ellos para salir huyendo, corriendo a tal lado? O sea, esa es la explicación que daba ese predicador. Entonces, Sí, pero cuando Jesucristo está diciendo que no sea el día de reposo, Él dice también nadie sabe el día ni la hora. Él está dando ejemplos. Lo que sucede es que no sabemos leer e interpretar. No entendemos que las escrituras se interpretan a sí mismas. Ya le voy a contestar eso. Evelyn, ¿qué quieres decir? Con respecto a lo que tú dices que no sabemos leer, también hay algo que tener en cuenta. Mira, la iglesia habla la palabra de esa manera y la expresa porque tal vez no estudian, que como los griegos y en lo que podía estar, ellos se ciñen que la Biblia es así, no, así es lo que dice, y por eso hay muchas cosas que ni siquiera van ni como la aplican, o sea, no se hace de pronto un estudio, entonces ahí es como complicado, porque ¿qué dicen? Lea la palabra y es lo que dice la Biblia, y si no hay una interpretación ni una investigación, Mire, se asume lo que dice ahí. los profesores de las universidades están asustados de ver jóvenes entrando a estudiar en el alma mater, que ya es la universidad, que no saben leer. Leer no es mirar la letra y expresarla, sino que no tienen capacidad de comprensión de lectura. Leen el texto y usted le pregunta ¿qué dice el texto? Y no sé, espere, me toca volver a leer. Los profesores, aquí hay algún profesor de universidad sobre todo, están asustados con las pruebas PISA, creo que se llaman, donde Colombia ocupa el segundo peor puesto del Suramérica. Los jóvenes los están aprobando en el bachillerato porque toca aprobarlos, no porque aprendan. Los jóvenes no quieren leer. Un país donde la gente no se lee ni un libro al mes, perdón, al año. En Colombia el promedio no lee un libro al año. Entonces hay gente que coge la Biblia y no sabe qué es el marco geográfico, no sabe que hay que mirar el marco cultural, no entiende que hay que no saben qué es hermenéutica. Pues obvio, no vamos a lograr interpretarlo. Ahora, volviendo a esos textos que usan para decir que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación. Todos oído, todos aquellos que dicen eso, nunca te van a mostrar un texto que diga que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación. No existe ninguno. No existe un texto. Todos son suposiciones. Es que la Biblia nos enseña que Noé fue salvado del diluvio. Sí, entonces Dios nos va a salvar de la gran tribulación. ¿Eso de dónde lo sacó? Porque la gente piensa, oído, que la gran tribulación que se encuentra en el capítulo 12 y 13, oído, capítulo 11, tribulación, la primera media semana, los primeros 3 años y medio. Y gran tribulación, capítulo 12 y 13, la marca de la bestia. La gente piensa que eso es lo peor.
La gente cree que ese es como si fuera el diluvio. Y no se han dado cuenta que hay algo peor que la marca de la bestia. Está preciso en el capítulo 15, 16, 17 y 18, que se conoce como las copas de la ira. ¿Y sabe qué? Cuando usted lea a Pablo, lea a Pedro, lea a Sofonías, lea a Jeremías, nos enseña que Dios nos va a salvar del día de la ira, no de la gran tribulación. Las copas de la ira están en el capítulo 15, 16, 17, 18 y 19. Y nosotros nos vamos en el 14. Pero la gran tribulación es en el 12 y en el 13. ¿Se dan cuenta ahí? Esa es la diferencia. Miren un momentico, Daniel. Yo creo que ¿Cómo? disculpe, que la gran tribulación es donde se ve que es cristiano y el que... Bueno, mira, en la gran tribulación usted puede leer en Daniel capítulo 11, versículo 33. Los sabios, desde el versículo 30 habla que se levantará él y se va a entender contra el pacto santo, el anticristo, ¿no? Y el anticristo va a ir, ya te doy la palabra, Luz Dari Evelyn, y el anticristo se va a ir con los que abandonan el pacto, y tropas van ¿a qué? A profanar el santuario y quitar el continuo sacrificio. Ahí ya inició la gran tribulación. En el versículo 31 del capítulo 11 inició la gran tribulación. O sea, Apocalipsis 11 y 12. Póngale cuidado. Pero en el versículo 33 dice que los sabios del pueblo instruirán a muchos. Y por algunos días caerán a espada, a fuego, cautividad y despojo. Y el versículo 35 dice que eso es para que sean blanqueados, como dijo Yadira. Ahí se va a conocer quién es el verdadero cristiano. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Qué dice el capítulo 12, versículo 1 y 2? Vamos a leerlo con lupa. Luz Dari, ¿qué quieres decir? Pues que en todo lo que yo camino y oigo y escucho en toda parte del pueblo de Dios, la única parte donde dicen que vamos a estar en la gran tribulación es aquí, usted. Porque las partes, por ejemplo, las demás, todos dicen que no, que nos vamos antes. Vaya uno y diga que no, y entonces dice, ¿será que usted se va a quedar? Porque lo que es, la iglesia se va antes de la gran tribulación, porque cuando se siente el anticristo, ya no puede estar la iglesia, mientras esté la iglesia en la tierra, el anticristo no se puede sentar porque no son compatibles. Es que ese es precisamente el tipo de argumentos antibíblicos, porque eso que usted acaba de decir es una mala interpretación de ellos de 2 de Tesalonicenses 2. ¿Qué dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2? Mire la mala interpretación. Ya lo voy a mostrar. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, a nuestra reunión con Él, o sea, a la parucía o al arpazo, ¿a cuál de los dos? Que no, al arpazo, que no os dejéis mover fácilmente, versículo 3, nadie te engañe porque no va a haber arpazo sin que hayan dos cosas, la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Y dice, se va a oponer a Dios, se va a ir en contra de todo lo que sea objeto de culto y se va a sentar en el templo de Dios, se va a hacer pasar por Dios, la abominación desoladora. Mire, la mala interpretación viene aquí. Cuando yo estaba con ustedes se los decía. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y ahí van a decir que es la iglesia, que la iglesia lo detiene. No, mire lo que dice el versículo 7 y 8. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. La iglesia, hasta que
él o ella? Él. ¿Y la iglesia qué término debería tener? No está hablando de la iglesia, está hablando de él. A su vez se ha quitado de en medio. ¿Quién es ese él? Entonces se manifestará aquel inicuo. No, está hablando, espérate. Cuando él se ha quitado, el anticristo puede empezar a gobernar. Cuando se ha quitado el Espíritu Santo. Ese es. Disculpe, hermano, ¿cuál era la cita bíblica? Primera de Segunda Tesalonicenses. de Tesalonicenses 2. Está hablando es que el Espíritu Santo, oído el misterio de la iniquidad, está desde el tiempo de Pablo en acción, y el Espíritu Santo hasta el día de hoy no lo ha dejado gobernar. No es la iglesia. Lo que usted dijo anteriormente, la falta de interpretación, mala lectura. Es que leyeron, no entienden. Si fuera la iglesia iría hasta que ella sea quitada. Pero es que la iglesia, mire lo que dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, Apocalipsis 19:11, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es sobre Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para salvos. Ahora mire qué dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahí está la respuesta, mi querida Luz Dari. Y créame que no soy el único. Ya se está levantando gente predicando en diferentes lugares diciendo: es cierto, prepárense para la gran tribulación. Ahora, es que yo lo entiendo. Es que esa pregunta no es mía. Esa pregunta uno la escucha en todas las iglesias a donde usted va. Y esa pregunta no es mía. Yo lo puedo entender, pero a ellos quién les hace ese lavado cerebral. pero Que mire, ya tiene metido el chip de que se van. póngale cuidado. Daniel capítulo 12 versículo 1 y 2 nos quita el problema encima. Daniel capítulo 12 versículo 1 y 2 de una vez nos quita el problema de encima. Mire lo que dice Daniel capítulo 12 versículo 1 y 2. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, la gran tribulación. Pero aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Váyanse para Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 habla preciso de Miguel, el príncipe, que se levanta y cuida a Israel y pelea contra el diablo. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 12. Ese versículo está hablando de Apocalipsis 12. Una visión en el cielo, una mujer vestida de azul, Israel está encinta, dolores de parto. También apareció otra señal en el cielo: el dragón escarlata, 7 cabezas, 10 cuernos, Roma. La cola arrastra la tercera parte del cielo, los demonios la arrojó la tierra. El dragón se paró frente a la mujer, quiso matarla, no pudo. ¿Sí? La mujer dará un hijo varón que regirá con vara de hierro. Está hablando de Jesús. La mujer huyó al desierto. ¿Sí lo ven en el versículo 6? Es sustentada por 1260 días, 3 años y medio. Los últimos 3 años y medio. ¿Qué dijo Daniel? Dijo: angustia cual nunca fue desde antes que hubo gente hasta entonces, la gran tribulación. ¿Qué más dice aquí? Versículo 7. Hubo una batalla en el cielo. Miguel, sus ángeles luchaban contra el diablo. ¿Sí ve lo que está diciendo? Ahora, ¿qué dice Daniel 2? 12:2. Habla de la resurrección. Entonces usted se da cuenta que la gran tribulación inició en el capítulo 12 de Apocalipsis, sigue en el capítulo 13, y en el capítulo 14 viene la resurrección, el arrebatamiento. ¿Casa o no casa?
Lo mismo con Mateo 24. Mateo 24 comienza hablando del principio de dolores, después habla de la tribulación, habla de la gran tribulación y después viene el arrebatamiento, la resurrección. ¿Soy yo o son ellos los que están interpretando mal? Que no tienen un texto para decir que nos vamos antes de la gran tribulación. Dios, hay muchos textos que dicen que Dios nos va a salvar de la ira venidera, y la ira venidera está en el capítulo 16, cuando se derraman las 7 copas de la ira de Dios. En el 16, no en el 12, ni en el 11, 12, 13. Miren esto. Por eso la diapositiva. Cuando usted mete Mateo 24 y mete Apocalipsis, ahí sí le da la suma completa. El arpazo es después de la gran tribulación. Yo le invito a que esto no es copiado, no, esto yo lo hice. Alguien me preguntó, David, ¿por qué está esta cruz aquí invertida? Bueno, eso hace que después del año 70, con la destrucción de Jerusalén, empezaron los ateos a gobernar el mundo, y esta cruz invertida hace referencia a, ¿cómo se llama?, a Friedrich Nietzsche, con su libro El Anticristo, que en su portada tiene ¿qué? Una cruz invertida. ¿Se dan cuenta? Y miren, yo invito con mucho amor a cualquier persona que no esté de acuerdo conmigo, venga a un debate, esgrima sus argumentos, yo esgrimo los míos. Pero a mí, Daniel, capítulo 7, los imperios, y 8 y 9, capítulo 10, la tribulación, capítulo 11, versículo 30 en adelante, comienza la gran tribulación. Y el capítulo 12 me habla de Miguel y después de la resurrección. Mateo 24 lo mismo. A ver si me lo sé de memoria. Versículo 1 y 2, los imperios que destruyen Roma, el imperio romano. Del 3 al 8, principio de dolores. Del 9 al 14, tribulación. Del 15 hasta el 28, gran tribulación. Y del 30 en adelante, arrebatamiento. Es que me toca tenerlo en la cabeza para poder manejar el rompecabezas. Apocalipsis, capítulo 10, tribulación, que dice 3 años y medio, haga las cuentas, 42 meses. Después, capítulo 11, tribulación, capítulo 2 y 13, gran tribulación, y capítulo 14, arrebatamiento. ¿Casa o no casa? El rompecabezas de la palabra cabe perfecto. Ahora, yo debo aclarar, esto que estamos hablando no es doctrina fundamental. Nosotros, ¿qué estamos esperando? Nosotros no estamos esperando que aparezca el anticristo. Nosotros no estamos esperando la tribulación y la gran tribulación. Nosotros estamos esperando el arpazo, el arrebatamiento, ¿verdad o no? Eso es lo que estamos esperando. Ahora, si el arrebatamiento es antes o después, pues vaya y venga. Pero ¿qué es preferible? ¿Que yo viva preparándome o que me tome por sorpresa? ¿Ustedes qué dicen? Recuerdo las palabras de Blaise Pascal, el polímata, el hombre que inventó las leyes de las probabilidades, que es una ciencia. Y Blaise Pascal, hablando con un ateo, le dijo, mire, lo más lógico es que usted crea que Dios existe. Lo más lógico, sí. ¿Por qué? Porque si usted dice que Dios no existe y yo digo que Dios sí existe, y cuando usted y yo muramos, usted tiene la razón, no hay problema. ¿Por qué no hay problema? Porque nos vamos a la infinidad de la nada, porque ustedes dicen que después de la muerte no hay nada. Dialéctica materialista, así se llama. Pero si usted dice que Dios no existe y yo digo que Dios sí existe, y cuando usted y yo muramos, yo tengo la razón, usted va a tener un gran problema.
Por eso es mejor creer que Dios sí existe. Y lo mismo entonces, con esa misma lógica se la aplico a ellos. Los que dicen que no va a haber gran tribulación y que la iglesia se va, el día en que suceda, si usted tenía la razón y yo estoy equivocado, no hay ningún problema, nos fuimos. Pero si usted está equivocado, señores, ahí es donde muchos van a menguar en la fe, porque no estaban preparados y van a dejar al Señor, porque les enseñaron errores y falsedades. Yo invito a cualquiera, si ustedes conocen a alguien, muéstrenle este video. Dígales que vengan a un debate abierto, público, porque es que el problema es pararse en un púlpito, venir y decir 30,000 cosas y cuando alguien les va a decir, no, ustedes no me puede a mí refutar. No. Pablo hacía debates, Pedro hacía debates, Esteban murió en un debate. Inglaterra, los países grandes enseñan a su gente a debatir, a argumentar. Eso es fácil, coger TikTok y hacer un video y hablar lo que uno quiere. Yo invito a cualquiera que desee, venga y sustentamos, con amor. Pero a mí la Biblia me enseña en Daniel, en Mateo 24 y en Apocalipsis que el arrebatamiento es después. Aquí dejamos la explicación de las 70 semanas de Daniel. Seguimos ya con Apocalipsis capítulo 10. Ya hablamos de los 2 testigos. Ahora vamos a pasar, en el capítulo 11, perdón. Ahora vamos a pasar al capítulo 12. Que mire que Daniel, capítulo 12, versículo 1, preciso habla de Apocalipsis 12. Y Daniel, capítulo 12, versículo 2, habla de Apocalipsis 14. La resurrección ligada al arrebatamiento. ¿Estamos claros? Bueno, yo quisiera saber si he sido claro o no he sido claro en estos 11 videos. Llevamos 11 videos. Claro que yo sé que alguno me dirá, uy, David, estoy perdido. No se afane. Este es uno de los temas más difíciles de la Biblia. Esto hay que repasarlo, aprendérselo de memoria. Yo, por ejemplo, bueno, no me sé los libros de memoria, pero sí sé lo que sucede en cada capítulo. Entonces logro tener un rompecabezas bien estructurado. ¿Qué me dicen ustedes? Luz Dari, Yadira, Sarita, ¿están por ahí? Se me durmió Olfa, Gladivet, Edilia. ¿Dónde anda Caterín? José María Coronado Morales, Sí, toca bienvenido. repetirlo continuamente para aprenderlo de memoria, porque sí, es complicado. Sí, señor, hay que repetir. Sí, hay que estudiarlo bastante y eso, porque imagínense de cuántos años tienen estudiando eso. Y nosotros apenas aquí masticando. Y es de los temas más bonitos que hay. Pero, David, hay algo que es muy cierto. Está bien que tú lo que haces es Se nos acabó el tiempo, Evelyn. investigar. Tú lo que haces es leer, investigar y como una palabra más resumida como Se acabó el moler tiempo. la carne. Se acabó el tiempo, Evelyn. Qué pena contigo. Chao, los quiero mucho. Chao, hasta luego. Bye, bye. Qué pena con Evelyn. Se nos acabó el tiempo.